Estimados alumnos, nos corresponde revisar el tema de monitoreo hemodinámico. Los objetivos o indicaciones de la monitorización hemodinámica invasiva pueden ser profilácticos para prevenir un colapso circulatorio, por ejemplo, en un paciente de alto riesgo quirúrgico, para poder efectivamente monitorizar si se inestabiliza y tiene riesgo de colapso. ¿En quiénes vamos a usar este tipo de monitoreo? Va a depender fundamentalmente del tipo de comorbilidades del paciente y de la intervención que se vaya a realizar. Por otro lado, tenemos la monitorización de pacientes que ya se encuentran inestables para hacer el diagnóstico de shock y el tipo de shock, para estimar el estado de volemia y la potencialidad de la respuesta a fluidos, para medición del gasto cardíaco y por supuesto para evaluar la respuesta hemodinámica a las terapias que nosotros instauremos. Pero hay que recordar que la meta es siempre la restauración o la mantención de la adecuada perfusión del organismo de nuestro paciente. Los parámetros hemodinámicos nos van a orientar a qué estrategia es mejor usar para lograr este objetivo, pero el objetivo último no es un parámetro hemodinámico en sí mismo, sino que es la perfusión del paciente. ¿Y cómo vamos a evaluar la perfusión del paciente? Con nuestras ventanas de perfusión que vimos anteriormente y que están dadas principalmente en el examen físico por el estado de conciencia, el nivel de diuresis, la perfusión periférica y la hipotensión, y a nivel metabólico por el nivel de lactato, la saturación venosa central y el delta veno arterial de CO2. Como dijimos anteriormente, la hipoperfusión es una detección problemática porque generalmente la hipoperfusión precede a la presencia de hipotensión, ya que la presión arterial es una variable regulada y por lo tanto nuestra respuesta simpática tiende a vasocontraer la periferia para poder mantener la presión estable, a pesar de que el gasto cardíaco y con ello la perfusión del organismo se hayan visto afectados. Por lo tanto, va a ser solo cuando caiga la presión que va a ser evidente un estado de hipotensión a nivel hemodinámico. Dentro de los parámetros de monitorización, nosotros tenemos parámetros que son estáticos o solitarios, como la medición de presión arterial, de la presión venosa central, de la presión de oclusión de arteria pulmonar y el gasto cardíaco, o parámetros que son dinámicos, como los desafíos de volumen, los análisis ecocardiográficos, la variación de la presión de pulso y la elevación pasiva de las piernas. Pero antes de evaluar cualquiera de estos parámetros, lo que tenemos que saber es que el paciente responda a volumen no significa que el paciente necesite volumen. Y por lo tanto nuestra primera pregunta tiene que ser si el paciente necesita fluidos o necesita algún tipo de intervención. Y para esto nuevamente nos tenemos que preguntar, ¿existen evidencias de hipoperfusión en el paciente? ¿Tiene mala perfusión clínica? ¿Tiene lactato elevado? ¿Tiene saturación venosa central baja? Y los otros parámetros que se muestran a continuación, si existe evidencia o sospecha de hipoperfusión, entonces yo me voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué será más necesario o más beneficioso en el paciente? ¿Aumentar su transporte de oxígeno o disminuir su consumo? ¿O una mezcla de ambos?
Si decido que es más beneficioso aumentar el transporte de oxígeno, tengo que evaluar si el paciente es respondedor a volumen o si necesita en su defecto inótropos o eventualmente aumentar la cantidad de oxígeno, aumentando el transportador de oxígeno y en ese caso una transfusión. Por otro lado, tengo que evaluar si se beneficia más de disminuir su consumo de oxígeno mediante la conexión a ventilación mecánica y la sedación, el uso de bloqueo neuromuscular, antipiréticos, analgésicos. Y por supuesto, evaluar si los beneficios esperados de la estrategia que yo voy a implementar superan los riesgos potenciales derivados de esta misma estrategia. La primera variable que vamos a revisar es la presión arterial. Debemos decir que la presión arterial media es una aproximación consensuada a la presión de perfusión que tratamos de mantener una adecuada perfusión en la mayoría de los órganos. Y para eso se ha consensuado que si bien cada órgano tiene su autorregulación y se perfunde a una presión determinada, un valor consensuado que permite asegurar que hay una perfusión suficiente para la mayoría de los órganos en nuestro sistema es una presión de alrededor de 60 a 65 milímetros de mercurio. ¿Y por qué se usa la presión arterial media? También debemos saber que varios estudios han demostrado que no hay mayor beneficio en elevar la presión más allá de 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque aumentar la presión arterial media a 75 u 85 milímetros de mercurio no aumenta significativamente el índice cardíaco, no disminuye los valores de lactato, no mejora la diuresis, no mejora el flujo capilar, no mejora la tonometría como signo de perfusión esplácnica y lo único que consigo es aumentar las dosis de vasopresores que se necesitan para este efecto y por supuesto aumentar la resistencia vascular periférica. De hecho, hay algunos estudios que están evaluando si podemos consensuar en algunos pacientes una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio o 60 milímetros de mercurio, semejante a lo que pasa con la hipotensión permisiva en un shock hipovolémico. Y este estudio, el Sepsis-PAM del año 2014, es otro estudio que viene a confirmar lo mismo. En este estudio se intentó evaluar si los pacientes con historia de hipertensión arterial se favorecían de un objetivo de presión mayor, esto es 80-85 milímetros de mercurio, y se vio que este objetivo no tenía incidencia en mejorar la sobrevida de los pacientes. Podía tener alguna injerencia en disminuir el aumento de los niveles basales de creatinina y disminuir el ingreso de los pacientes a terapia de reemplazo renal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en este estudio no se especifica cuáles fueron los criterios para ingresar a los pacientes a terapia de reemplazo renal. Y quienes trabajamos en unidades de cuidado intensivos sabemos que existen múltiples criterios para que los pacientes ingresen más temprano o más tardíamente a terapia de reemplazo renal. Por lo tanto, es importante conocer los criterios. Por otro lado, la creatinina es un mal marcador de daño o de función renal en agudo. Por lo tanto, no podemos tomar en consideración importante solamente el aumento de la creatinina para tomar una decisión así, más cuando el estudio también nos muestra que el esfuerzo por aumentar la presión arterial media de los pacientes tiene consecuencias negativas como es la presencia de más episodios de fibrilación auricular que por supuesto algunos pueden dañar la hemodinamia del paciente y llevarnos a tener
al revés de lo que queríamos, menores presiones arteriales. Además, debo recalcar un factor muy importante. No todos los pacientes hipertensos son iguales. Aquí cobra mucha importancia la historia clínica y el examen físico del paciente. Si yo tengo un paciente que es hipertenso severo, pero que es un buen paciente, vamos a decir, que se controla, que toma sus medicamentos y que se mantiene más bien en normotensión la mayor parte del tiempo, yo voy a constatar con su examen físico y con sus exámenes de laboratorio que no tiene daño de órgano blanco o este es muy leve. Por lo tanto, ese paciente no necesita una presión arterial media mayor que cualquier otro individuo para mantener su perfusión. Por el contrario, yo puedo tener un paciente que sea hipertenso leve, pero si no se controla y no se toma sus medicamentos y se mantiene la mayor parte del tiempo en hipertensión y tiene daño de órgano blanco, ese paciente sí se favorece de una meta de presión un poco más elevada que el resto de los pacientes. Pero para eso debo evaluar individualmente a cada uno de mis pacientes para elegir la mejor presión arterial media para ese paciente en una situación individual. En medicina, el pensamiento habitual, casi como un efecto o un reflejo pavloviano, es que cuando nos avisan que existe una disminución de la presión arterial media, nosotros tendemos a dar fluidos, asumiendo que este aumento del volumen se va a transformar en un aumento del gasto cardíaco, en un aumento del volumen sistólico o eyectivo y que eso va a dar como resultado un aumento de la presión arterial media. Pues bien, debemos saber desde ahora en adelante que eso no va a ser así. Si el volumen que yo le estoy dando a mi paciente efectivamente se transforma en un aumento del volumen eyectivo, del volumen sistólico y aumenta mi gasto cardíaco, lo que va a ocurrir al transformarse en volumen estresado es que va a aumentar la presión sistólica de mi paciente. Pero la presión diastólica, que depende del estado de vasodilatación o vasoconstricción de las arterias elásticas, generalmente va a mantenerse igual o va a disminuir, porque la reacción fisiológica normal de los vasos que se ven expuestos a un aumento de la presión en forma transitoria es la vasodilatación. Por lo tanto, va a tender a disminuir la presión diastólica. Y como en la ecuación de la presión arterial media, la presión diastólica tiene más influencia que la presión sistólica, entonces la presión arterial media va a tender a quedarse igual o a disminuir, a menos que yo ya esté usando un vasopresor que impida que la presión diastólica baja. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar como meta cuando le doy volumen a un paciente? En la diferencia de la presión de pulso o presión diferencial. Si aumenta mi presión de pulso o presión diferencial, quiere decir que aumentó la presión sistólica y que la presión diastólica se mantuvo igual o disminuyó y por lo tanto mi volumen se está transformando en volumen estresado, en volumen circulante efectivo. Otra de las variables estáticas a analizar es la presión venosa central. La presión venosa central corresponde a la presión intravascular de las grandes venas intratorácicas y se mide en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha y representa la presión retrógrada del sistema venoso sistémico. Aquí les puse entre comillas que la presión venosa central normal corresponde aproximadamente, va desde los 2 a los 8 milímetros de mercurio,
pero puede ser bastante menor en individuos que estén eh, bien volemizados, pero con un volumen circulante efectivo normal. La presión venosa central nos podría ayudar a estimar la precarga cardíaca en términos de volumen y por lo tanto guiar el aporte de volumen. Sin embargo, esto requiere bastantes asunciones. Requiere decir que la presión venosa central va a reflejar la presión de la aurícula derecha y que esta presión de la aurícula derecha va a ser igual a la presión del volumen del ventrículo derecho al fin de su diástole y que por lo tanto va a reflejar el volumen de llenado del ventrículo derecho. Pero nosotros tenemos que saber que la relación de la presión diastólica con el volumen diastólico no es lineal y que la presión del ventrículo derecho depende de varios factores más que del solo volumen que está generando presión en ese ventrículo. Por lo tanto, decir que la PVC puede medir o estimar eh, fehacientemente la volemia de ese ventrículo derecho no es así. Pero la PVC tiene una ventaja, que es que nos puede ayudar a desenmascarar una disfunción cardíaca, como vamos a ver más adelante. Como valor aislado, una caída en la PVC mayor de 1 milímetro de mercurio en un paciente ventilado espontáneamente es altamente predictiva de que ese paciente es respondedor a fluidos, con un valor predictivo positivo entre 77 y 84% y un valor predictivo negativo entre 81 y 93%. Las mediciones únicas o aisladas de la PVC, como veíamos, tienen poca utilidad para ayudarnos a estimar el estado real de la volemia de mi paciente. Por lo tanto, su mayor utilidad está en tratar de transformarla en una variable dinámica a través de, por ejemplo, su medición seriada en relación a desafíos de fluidos, como vamos a ver posteriormente. ¿Y de dónde viene la medición de la PVC o decir que la PVC puede ser una meta de reanimación? Del estudio de Rivers, que después se transformó en una de las metas de reanimación de la versión del 2012 de la Surviving Sepsis Campaign, donde se decía que uno de los objetivos de reanimación tenía que ser llevar la presión venosa central a un valor entre los 8 y los 12 milímetros de mercurio. Vamos a ver dentro de nuestras próximas diapositivas por qué eso no es así y está errado. Como les dije anteriormente, esto viene del estudio de Rivers, donde una de las medidas que usaba para evaluar la reanimación de sus pacientes era la medición de la PVC. El gasto cardíaco. ¿Cuándo se recomienda la medición directa del gasto cardíaco? Cuando tengo un shock cardiogénico, por supuesto, o una insuficiencia cardíaca severa descompensada. ¿Cómo me doy cuenta yo de aquello? Porque mi paciente requiere vasopresores e inótropos en forma importante. En los pacientes en unidades no coronarias, por ejemplo, cuando los pacientes sospechamos que son portadores de una cardiopatía séptica clínicamente relevante en un estado de shock séptico y sospechamos que pueden necesitarse o favorecerse de la administración de inótropos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tenemos pacientes que requieren altos niveles de vasopresores para mantener una presión arterial, que requieren eh, optimización de la precarga y de la hemoglobina y aún así no mejora su saturación venosa central, o en quienes el lactato se mantiene alto
a pesar de las medidas de reanimación implementadas. ¿Cómo podemos medir el gasto cardíaco? Si bien hoy en día es mucho más frecuente la medición no invasiva del gasto cardíaco a través de ecocardiografía, un método clásico para medir el gasto cardíaco es la introducción de un catéter de arteria pulmonar o un catéter de Swan-Ganz que fue introducido en 1970 precisamente por Swan y Ganz. Este catéter proporciona información sobre tres categorías de variables diferentes. Mide el gasto cardíaco por termodilución, mide las presiones intravasculares intratorácicas como la PVC, la presión de arteria pulmonar y la presión de capilar de arteria pulmonar, y sus versiones más modernas son capaces de darnos parámetros oximétricos como la saturación venosa central y la saturación venosa mixta. Aquí están los valores de físicos, podríamos decir, de en qué consiste un catéter de arteria pulmonar. Cuando un catéter de arteria pulmonar es introducido en la circulación, lo primero que vamos a tener alrededor de los 20 centímetros inflando el balón es la aparición de una curva que nos va a hablar de el momento en el que llegamos a la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha y que corresponde a la presión venosa central, al igual que en un catéter venoso central. Seguimos avanzando con la introducción del catéter y llegamos a aumentar las presiones sistólicas en alrededor de 20 a 30 milímetros de mercurio, lo que nos habla de que llegamos al ventrículo derecho, donde aumenta la presión sistólica. Cuando seguimos avanzando y sobrepasamos el ventrículo derecho, llegando a introducir nuestro catéter en la arteria pulmonar, el valor de la presión sistólica se mantiene, pero se eleva el valor de la presión diastólica, porque por supuesto dentro de la arteria elástica las presiones no disminuyen tanto como dentro del ventrículo. Finalmente, cuando enclavamos nuestro globito del catéter en el capilar pulmonar, tenemos una curva muy semejante a la de presión venosa central, pero con valores un poco más elevados y que corresponde a la presión de oclusión de arteria pulmonar o presión de capilar pulmonar. Aquí desplegamos los valores normales de cada una de estas medidas. Aquí, para quienes no han tenido la oportunidad de ver la introducción en un paciente del catéter de arteria pulmonar, mostramos en fotografías la secuencia. Este es el introductor del catéter de arteria pulmonar que se coloca antes del catéter en cuestión y vamos a introducir por el introductor que tiene la puntita de color azul. En su interior vamos a introducir el catéter de arteria pulmonar propiamente tal. El catéter de arteria pulmonar debe ser, antes de introducido, envuelto en, en un envoltorio plástico que se extiende por toda la superficie del catéter, que queda exterior al paciente para mantener este catéter, esa zona estéril. Acá tenemos nuestra curva de presión venosa central en el minuto de la introducción del catéter, luego el paso al ventrículo derecho, la llegada del catéter a la arteria pulmonar y finalmente su introducción o su enclavamiento en el capilar pulmonar. Ahora, todas las presiones que decíamos que podían estimar la precarga del ventrículo izquierdo
son fidedignas siempre y cuando nuestro paciente, con el enclavamiento de, eh, y la obtención de la presión de capilar pulmonar, no pues sea capaz de hacer un circuito cerrado, lo cual no es posible, por ejemplo, si existen valvulopatías o disfunciones y dilataciones ventriculares que me lleven a algún grado de insuficiencia. Y también tenemos que recordar que tal como en la presión venosa central, la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo no es lo único que corresponde o no es lo único que influye, no se ve, influida solamente por el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. La presión de fin de diástole se ve influida por otras circunstancias u otros valores tales cuales la presión intraabdominal, la presión transtorácica, la presión a la que yo tengo sometido al paciente intratorácicamente, por ejemplo, cuando está en presión positiva, la presión que puede ejercer un derrame pericárdico, etcétera. Por lo tanto, la relación entre la presión de arteria, de oclusión de arteria pulmonar y el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo puede ser muy distinta y estar dado por distintos factores y por lo tanto también es un mal predictor de respuesta a los fluidos. Lo que sí es una medición propiamente tal es la medición del gasto cardíaco, y esta se realiza por termodilución. Se registra el cambio de temperatura de un líquido con una temperatura conocida y fría, inyectado por el lumen proximal del catéter, y se registra el cambio de temperatura al llegar al sensor distal. Mientras más rápido pase este líquido frío por el interior del catéter, menos cambio de temperatura va a haber por su paso, y por lo tanto la curva, el área bajo la curva va a ser más espigada y más angosta. Mientras más tiempo pase, el volumen, el líquido inyectado en el lumen del catéter, más cambio de temperatura va a haber en este fluido, y por lo tanto el área bajo la curva va a ser más ancha y más chata. En este sentido, el gasto cardíaco varía inversamente con el cambio de temperatura. A mayor flujo, menor cambio de temperatura y menor área bajo la curva da reflejo de un mayor gasto cardíaco. Debemos recordar que no existe un valor de gasto cardíaco normal como el que aparece en los libros, sino un gasto cardíaco que puede ser adecuado o inadecuado para la condición fisiopatológica del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tener un paciente que tenga un gasto cardíaco de 4 litros, que corresponda a un índice cardíaco de 2 o menor de 2,5, y según la literatura ese índice cardíaco estaría anormal. Sin embargo, si yo tengo un paciente que está sedado, bloqueado, en ventilación mecánica invasiva, discretamente hipotérmico, con todas las medidas que se están aplicando, por ejemplo, para un paciente que está en un estatus epiléptico, tengo un paciente que está con el mínimo de gasto cardíaco necesario para mantener su gasto basal. Las mínimas, el gasto cardíaco basal mínimo necesario para mantener su gasto basal. Ni siquiera el gasto producido por el trabajo respiratorio, porque el trabajo respiratorio lo está haciendo el ventilador y por lo tanto el consumo de oxígeno es mínimo. Y es muy probable que si yo tengo mediciones de factores de perfusión o mido la perfusión clínica de mi paciente, sea adecuada porque el gasto cardíaco es suficiente y de esa manera adecuada para esa condición metabólica. Por el contrario, si yo tengo un paciente en un shock séptico, por ejemplo,
con una mediastinitis o una peritonitis intensamente febril, intensamente taquicárdico, es posible que un gasto cardíaco de 8 litros, incluso así, no sea suficiente para eventualmente poder mantener un buen estado de perfusión de ese mismo paciente y que, por ejemplo, yo me vea obligada a tratar de aumentar más aún su gasto cardíaco o hacer esfuerzos por disminuir su consumo de oxígeno. Por ejemplo, llevarlo a ventilación mecánica invasiva si es que no lo está ya, para poder disminuir su trabajo respiratorio y hacer que su gasto cardíaco sea suficiente para esa condición metabólica. En el caso del paciente que veíamos anteriormente, aquí tenemos una curva de medición del gasto cardíaco que, como se ve, es bastante plana y bastante ancha y corresponde a un gasto cardíaco de 4.3 litros con un índice cardíaco de 2,5, pero en un paciente que está profundamente hipotenso y profundamente choqueado. Existen otros aparatos que miden el gasto cardíaco en forma mínimamente invasiva y que para ello usan el contorno de la presión de pulso de la línea arterial. Algunos aparatos como el PAICO utilizan por un lado la termodilución para medir el gasto cardíaco y por otro lado la onda de presión de pulso. Otros aparatos como el LIDCO utilizan la medición del gasto cardíaco o miden el gasto cardíaco, perdón, a partir de la dilución de una concentración baja de litio que es censada a nivel periférico. Sin embargo, lamentablemente, la mayoría de estos aparatos que miden el gasto cardíaco por el análisis del contorno de pulso de la línea de presión arterial no son lo suficientemente precisos ni confiables. ¿Y eso por qué? Porque a pesar de que han mejorado mucho las ecuaciones matemáticas que ayudan a la obtención del gasto cardíaco, lo que no han mejorado es el número de mediciones que hacen por milisegundo para que esta curva de presión de pulso realmente sea una curva y no solamente puntos distanciados que yo tenga que unir imaginariamente para hacer una curva. ¿En qué puede influir esto? En que, por ejemplo, en algunos aparatos no aparece en todas las mediciones de latidos de la curva la onda dicrota. Y si no aparece la onda dicrota, no puedo distinguir el cierre de la válvula aórtica y por lo tanto no puedo distinguir el final del sístole y el inicio del diástole. Y es precisamente esta onda dicrota la que señala en qué punto yo debo cerrar mi área bajo la curva y medir en esta área bajo la curva mi gasto cardíaco. Si eso no existe en más del 90% de los latidos y de las ondas de presión de pulso, no puedo medir en forma fidedigna el gasto cardíaco por este método. Vamos a pasar a la medición de los métodos dinámicos para evaluar la potencial respuesta a fluidos. Los métodos dinámicos permiten, como yo decía, evaluar la respuesta cardíaca ante las variaciones de la precarga. Debemos recordar, sin embargo, que solo el 50% de los pacientes críticos responde al aporte de fluidos incrementando su volumen sistólico y por eso es importante tratar de predecir con estos métodos qué paciente es más probable que responda precisamente al volumen. Nuevamente, aunque parezca majadero, recordar que el paciente responda a volumen
no significa que lo necesite y que por lo tanto primariamente debo evaluar su estado de perfusión. También como recordatorio de algún método que veremos a continuación, tenemos que decir que el volumen sistólico aumenta en inspiración y disminuye en expiración y que por lo tanto la magnitud de la oscilación de este cambio es proporcional al grado de dependencia de la precarga. Un primer método dinámico es la valoración de la elevación de las piernas. Un segundo método es los desafíos de volumen con medición de algunos parámetros como puede ser la presión venosa central o la presión de arteria pulmonar y medición del gasto cardíaco. También tenemos la variación de la presión de pulso que nos indica la influencia de la presión positiva en las oscilaciones de nuestra presión de pulso. Y finalmente, los parámetros que evalúan ecográficamente las variaciones de la precarga en los valores de gasto cardíaco obtenido, así como también la variación en la dilatación o en la compresibilidad de las venas cava superior o inferior frente a distintos estados de volemia. El primer método que vamos a evaluar es el desafío de volumen o Volume Challenge. Este método consiste en administrar un bolo de volumen intravenoso en forma rápida y observar la respuesta hemodinámica en parámetros como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la PVC, la presión de oclusión de arteria pulmonar si es que tengo un catéter de Swan-Ganz, pero principalmente la variación del gasto cardíaco en respuesta a la administración de este volumen. No existe un consenso acerca del volumen adecuado para la prueba. Sin embargo, la mayoría de los trabajos concuerda en la administración de 250 o 500 ml de algún cristaloide. Y lo que se evalúa es si el paciente es respondedor o no respondedor. Y se le dice respondedor al paciente que aumenta su gasto cardíaco en más de un 10 o 15% en relación a la administración de este volumen. Por ejemplo, cuando el paciente está en ventilación espontánea, si yo tengo cambios de la PVC menores de 2 milímetros de mercurio o de un capilar de arteria pulmonar menor de 3 milímetros de mercurio con la administración del gasto cardíaco, puedo seguir aumentando el volumen y administrar otro bolo de volumen. Si yo tengo un cambio de entre 2 a 5 milímetros de mercurio o de 3 a 7 en el catéter de arteria pulmonar, se sugiere suspender la administración de volumen por unos 10 minutos y reevaluar tanto el parámetro PVC o capilar como el gasto cardíaco antes de volver a administrar volumen. Pero si yo tengo un aumento de la PVC de más de 5 milímetros de mercurio o de más de 7 milímetros de mercurio en el capilar pulmonar frente a la administración de estos 250 cc de volumen, se sugiere no solo suspender la administración de volumen, sino que hacer una medición ecocardiográfica lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque puedo estar desenmascarando una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque quiere decir que el volumen que yo estoy administrando no se está convirtiendo en volumen estresado, en volumen eyectivo, sino que se está quedando en el ventrículo derecho, aumentando las presiones de este mismo y haciendo que frente a administraciones sucesivas de pequeñas cantidades de volumen, la presión aumente en forma importante. Y esta es la principal limitación de este método, que es que cuando yo administro el volumen ya no lo puedo sacar. Y esto tiene importancia en pacientes que son límites y que pueden tener una función miocárdica deprimida y en los cuales precisamente se puede desenmascarar una insuficiencia cardíaca.
El volumen en general es de alrededor de 250 mililitros y debe administrarse rápidamente, en no más allá de 15 minutos, realizando mediciones inmediatamente pre y post la administración de volumen. Si la diferencia es menor a un aumento en el 10% del gasto cardíaco, como decíamos anteriormente, se sugiere parar la administración de volumen y parar las pruebas, ya que esto sugiere que nuestro paciente se encuentra en la parte plana de la curva de Starling y que ya va a tener frente a administración de volumen importante pequeños cambios en el gasto cardíaco porque no es capaz ya de aumentarlo más. La otra cosa importante es que se deben minimizar las intervenciones que puedan llevar a confusión, como cambiar de posición al paciente, hacerle kinesioterapia, variar las dosis de sedación, variar las dosis de vasopresores o de inótropos si es que la están usando, variar los valores de el PIP o del volumen corriente si es que el paciente está en ventilación mecánica, etcétera, por razones en el fondo que vamos a ver después y que tienen que ver con la interacción cardiopulmonar, pero que pueden llevar a error en el aumento mayor o no del 10% del gasto cardíaco. La ventilación mecánica invasiva induce cambios cíclicos en la hemodinamia del paciente y en su retorno venoso. Tenemos, por ejemplo, que la presión positiva ejercida por la ventilación mecánica, al contrario de la presión negativa, va a hacer que cuando mi paciente inspira tenga un menor gasto cardíaco por la presión positiva que dificulta el retorno venoso y que el retorno venoso aumente cuando el paciente expira y por lo tanto aumenta su gasto cardíaco. Esto produce que estas variaciones de la presión ejercida por la presión positiva sobre la línea de la presión de pulso me lleven a poder distinguir un paciente respondedor a volumen de un paciente no respondedor a volumen. A esta prueba se le ha llamado delta pp o variación de presión de pulso y está calculada por la ecuación que tenemos aquí en la diapositiva. Este delta pp viene del año 2000 de los estudios de Michard, donde ellos evaluaron que mientras más cambio había en el delta pp, más respondía el paciente con un aumento del índice cardíaco cuando se administraba volumen. Y esto dio una muy bonita curva ROC donde se ve que un punto de corte en un delta pp de 13% identifica a los pacientes que aumentan con mayor probabilidad su índice cardíaco en igual o más de 15% en respuesta a la administración de volumen, con una sensibilidad de 94% y una especificidad de 96%, muy por sobre los otros estimadores de respuesta a volumen. ¿Cuáles son las limitaciones de este método? Por supuesto que el paciente tiene que estar en ventilación mecánica positiva y en una modalidad controlada sin ejercer ningún esfuerzo por parte del paciente. ¿Por qué? Porque necesito que todas las ventilaciones positivas sean exactamente iguales, el mismo volumen, que por lo tanto ejerza la misma presión y la misma influencia sobre la hemodinamia del paciente. Y lo otro que necesito es que el paciente esté en ritmo sinusal
porque si no, las variaciones de la presión de pulso van a obedecer a eh, la distinta ubicación desde donde se genere la contracción ventricular del paciente y por lo tanto podrá estar en distintos grados de llene ventricular. Una pregunta que surge posterior al estudio de Michart es ¿qué tan válido es ahora la medición de este delta pp? Ya que si ustedes recuerdan, el estudio de Michart está hecho antes de la década del 2000 y por lo tanto antes de la aparición de los estudios que hablan de la ventilación protectora con menos de 8 ml por kilo. Por lo tanto, tenemos que saber si ahora que los pacientes se ventilan con menos volumen corriente, la variación del delta pp es igualmente válida o no. Esta es una pregunta que se hizo el grupo de Daniel De Backer y en el año 2005 publicaron un estudio donde se ve que si uno ventila a los pacientes con más de 8 ml por kilo, el punto de corte del delta pp establecido por Michart en un 13% sigue siendo válido con la misma sensibilidad y especificidad. Sin embargo, al ventilar a los pacientes con menos de 8 ml por kilo, menos volumen corriente genera menos presión positiva y por lo tanto hay menos influencia de esta presión positiva sobre la variación de la precarga y de las variaciones que tiene la curva de presión y por lo tanto el delta pp. Y eso hace que el punto de corte que tiene la mayor sensibilidad y especificidad en este caso sea de un 8%. Obviamente con menos sensibilidad y especificidad que el punto de corte del 13%. Ahora, si uno está haciendo una prueba con un paciente, se aconseja hacer la prueba con el volumen corriente que uno ya está ventilando al paciente. ¿Por qué? Porque si la prueba sale positiva y hay un delta pp de 8 o más por ciento, quiere decir que el paciente es respondedor a volumen. Ahora, si la prueba sale muy límite y uno necesita saber o tiene la impresión de que el paciente puede ser respondedor a volumen, lo que se aconseja hacer es aumentar transitoriamente el volumen corriente del paciente a más de 8 ml por kilo y hacer nuevamente la prueba. De este modo se aumenta su sensibilidad y su especificidad y después, por supuesto, hay que volver los parámetros a la ventilación protectora que el paciente tenía anteriormente. Otro parámetro que tiene un valor semejante al del delta pp es la variación de la presión sistólica, principalmente en dos componentes, el delta up y el delta down. Si bien estos componentes tienen una sensibilidad y una especificidad menor que el delta pp, el componente del delta down aplicado a una pausa expiratoria en la ventilación mecánica con presión positiva tiene un valor importante, ya que si hay una variación de más de 5 milímetros de mercurio en el aumento de la presión, es un indicador sensible de respuesta a volumen en el gasto cardíaco de los pacientes con shock. Está menos validado que el delta pp, pero tiene un valor predictivo negativo de 93%, lo que lo hace una prueba bastante ayudadora, podríamos decir. Otra prueba que podemos evaluar es la elevación de las piernas. Esta prueba consiste, como se muestra en el esquema, en un paciente que está con la cabecera a 45 grados, bajar la cabecera a 0 grados y simultáneamente elevar las piernas a 45 grados. Esto tiene el efecto de que como la mayor parte de la sangre se encuentra en nuestro lado venoso, dada su capacitancia, esto generaría una autotransfusión de alrededor de 300 ml, lo que ayudaría a aumentar transitoriamente
el retorno venoso y con esto la precarga y el gasto cardíaco en pacientes que son respondedores a volumen. La ventaja de esta prueba es que esta transfusión, como no estamos administrando volumen externo, sería una transfusión o una administración de volumen reversible. Y por otro lado, se puede utilizar o se puede hacer en pacientes que están ventilando en forma espontánea, como en pacientes que están en ventilación mecánica a presión positiva. Un incremento del 10% o más del gasto cardíaco frente a la elevación de las piernas durante los primeros 60 a 90 segundos predice la respuesta a volumen con una sensibilidad y especificidad mayor del 90%. La prueba clásica requiere evaluación continua del gasto cardíaco o la realización de ecocardiograma antes y después de la elevación de las piernas. Sin embargo, también se puede usar como una medición derivada la variación de la presión de pulso frente a la elevación de las piernas, también con un punto de corte de más del 10%. Por último, y cada vez más utilizado, está la ecocardiografía seriada. Este instrumento nos permite medir el gasto cardíaco frente a la administración de volumen o frente a distintas situaciones que pueden variar el gasto cardíaco, como también permite la evaluación de la compresibilidad o evaluar la dilatación de las venas cavas tanto superior como inferior para evaluar el estado de la volemia de nuestros pacientes. No me voy a explayar en este tema porque en este mismo módulo vamos a tener una clase de evaluación funcional realizada precisamente por ecocardiografía. A modo de resumen, este esquema está hecho principalmente para pacientes que están en ventilación mecánica invasiva y sin ejercer esfuerzo. Si yo tengo mi delta pp y mis valores de la curva son confiables, puedo declarar que esos valores o los parámetros que me da el delta pp son válidos. Si mi delta pp es menor de 9, estamos hablando en pacientes ventilados con menos de 8 ml por kilo de volumen corriente, yo voy a supervisarlo y voy a ver si este paciente necesita volumen o no necesita volumen en una próxima oportunidad. Si mi delta pp es mayor de 13%, con el volumen mayor de 8 ml por kilo, entonces yo puedo realizar una prueba de administración de volumen siempre y cuando yo haya definido previamente que además de que el paciente es respondedor a volumen, necesita volumen. Si no necesita volumen, por muy respondedor que sea, yo solamente lo voy a supervisar. Ahora, si el paciente tiene un valor intermedio, va a depender, por supuesto, de si yo estoy evaluando que el paciente creo que necesita volumen y que necesita reanimación. En esta circunstancia puede usar alguna de las otras pruebas para que me ayuden a determinar si el paciente realmente es respondedor a volumen. Para esto puedo usar la elevación de las piernas o el test de oclusión de fin de expiración o hacer una prueba de volumen de mini volumen, como se dice, o un mini fluid challenge. Por otro lado, lo primero que tengo que asegurarme es de tener una buena curva de presión. Si mi curva de presión no es buena, tengo que flachar la línea arterial y asegurarme de la buena calidad de la señal. En la tabla hay algunas de las limitaciones que tienen las pruebas dinámicas. Sin embargo, también estuvimos viendo que algunas de esas limitaciones se pueden corregir con algunas pequeñas variaciones, pero que son limitaciones que hay que tener en cuenta a la hora de realizar las pruebas dinámicas. Finalmente, como conclusiones, los objetivos de la monitorización hemodinámica invasiva van a ser profilácticas
en términos de prevenir en pacientes de alto riesgo un posible colapso cardiocirculatorio, por ejemplo, en pacientes de alto riesgo quirúrgico o en pacientes que tienen comorbilidades y que están sufriendo una enfermedad o un cuadro agudo que los puede desestabilizar, o en pacientes que ya están en condiciones de shock para hacer el diagnóstico del mismo y ver si se trata de un shock único o un shock que puede tener más de un componente predominante, estimar la volemia, la potencial respuesta a fluidos y a otras terapias que podamos implementar y la medición del gasto cardíaco. Esto nos va a ayudar a orientar la estrategia para reanimar de mejor manera al paciente y optimizar la perfusión, que es lo que nosotros queremos lograr como fin último de la reanimación. Debemos recordar que la optimización cardiovascular funciona si se realiza muy temprano. Por último, el manejo protocolizado con el uso racional de los sistemas de monitoreo, terapias secuenciales según los parámetros hemodinámicos que vamos midiendo predeterminadamente y marcadores de perfusión definidos nos pueden ayudar a precisamente mejorar la reanimación. Emplear parámetros dinámicos siempre que podamos para optimizar el uso de fluidos frente al compromiso hemodinámico y no sobrevolemizar a nuestros pacientes. Eso es todo. Muchas gracias.